Amadas hermanas y amados hermanos, estamos hoy día domingo ya, 4 de julio. Estamos a 4 de julio, va avanzando el año. Y tenemos en la Eucaristía, en la liturgia, en la lectura de la misa, el Evangelio de Marcos, capítulo 6, del 1 al 6. Marcos 6, del 1 al 6. Voy a leer el texto, muy interesante, un poquito difícil a veces, pero muy interesante, y luego explico un poquito. Dice así: en aquel tiempo Jesús se fue de allí y volvió a su tierra, acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y mucha gente lo escuchó con asombro. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Qué pensar de su sabiduría? ¿Y cómo explicar este poder milagroso que tiene en sus manos? ¿No es este acaso el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros? Y no creían en él, todo lo contrario. Jesús les dijo, a un profeta solo le desprecian en su tierra, en su barrio y en su familia. Y no pudo hacer allí algún milagro. A lo más sanó unos pocos enfermos con una imposición de las manos, pero se admiraba al verlos tan ajenos a la fe. Ese es el texto que hemos leído. Tenemos entonces aquí varias cositas para meditar y reflexionar. Primeramente, como Jesús dice, regresó a su tierra, a Nazaret, a Cafarnaúm, etc., y acompañado de sus discípulos. Dice, cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, como lo hacía siempre, los sábados en la sinagoga. Los judíos tenían el templo solamente de Jerusalén, como templo. Todos los demás lugares de rezo, de oración, etc., se llamaba sinagoga, ¿ya? Debe venir luego la iglesia, etc., la sinagoga. Entonces se juntaron ahí y Jesús les explicaba, etc. Y se preguntaban, ¿de dónde le viene a ese Jesús toda esa sabiduría? ¿Y cómo explicar este poder milagroso que tiene en sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Y luego dice el hermano de Santiago, José, etc. Y se me explico primero lo primero. La primera frase es la que se dice, ¿no es este acaso el carpintero? No se dice propiamente el hijo del carpintero, sino el carpintero. Jesús mismo es recordado como carpintero, sería el hijo de José, que era carpintero también, pero él también es conocido como el carpintero. Y la gente se queda admirada de su sabiduría, porque antes ha explicado también en la sinagoga. Ha explicado en la sinagoga, la Biblia seguramente, como se narra en otros lugares. Y a base de dónde le viene esta sabiduría, ha habido especulaciones ridículas. De tanta gente pensando que ese Jesús adquirió alguna sabiduría especial por Egipto, por Babilonia, por qué sé por dónde, con los extraterrestres, cosas increíbles. Cuando todo el texto de la Biblia nos lo centra siempre en Nazaret. Todo el desenvolvimiento de Jesús de su vida oculta es en Nazaret, en torno a Nazaret. Y no sé por qué hacen tantas especulaciones cuando es conocido como el Nazareno, el Nazaret, el hijo de María. Aquí también es importante la frase de hijo de María, ¿eh? La hijo de María. Y en ninguna otra parte se habla de otros hijos de María. Pero se habla así de los hermanos de Jesús, porque la palabra hermano, eso lo sabemos, ya está repetido 1000 veces, ¿no? La palabra hermano en hebreo y en griego también, como entre nosotros también, pero en aquella época pues la palabra hermano tenía significado especialmente de parientes próximos, puede ser los tíos, primos, etc. Y bueno, es una forma de decir, como decimos hasta ahora nosotros, cuando yo digo amados hermanos, la palabra hermano tiene un sentido muy amplio, ¿no? Amados hermanos, cuando Jesucristo dice amen a sus hermanos, no está refiriéndose solamente a hermanos carnales, sino a todos los hombres. Entonces, sencillamente, siempre en la tradición de la Iglesia, porque tenemos no solamente la Biblia, en la Biblia nunca se habla de otros hijos de María, solamente de Jesús, nunca, nunca. Y luego tenemos toda la tradición que siempre la ha interpretado como Jesús ha sido el hijo único de María, y por eso cuando murió Jesús Cristo en la cruz y quedó María sola, las palabras de la Biblia es que Juan fue el que asumió la responsabilidad de llevarla a María a su casa. Si hubiera tenido otros hijos María, pues lo hubiera encomendado a otros hijos. Entonces no quiero explicarme mucho en este punto porque está muy explicado ya. Sencillamente decir que esos hermanos de Jesús no se refieren a hijos de María, sino a parientes más o menos próximos, como se ha entendido siempre, especialmente a la luz de la tradición.
Algunos hermanos protestantes no dan importancia a la tradición, pero además de la Biblia, tenemos siempre cómo se han entendido las cosas a través de los años, la misma catequesis, la misma liturgia, la misma predicación, y en toda la tradición de la Iglesia nunca se ha atribuido a María con otro hijo. Solamente Jesús, el hijo de María, etc. Por eso, sencillamente las otras palabras de que hay otros hermanos como Santiago, José, Judas, se refiere a parientes más o menos próximos que le conocían y le llamaban así, familiares suyos. Y sus hermanos no viven aquí entre nosotros. Es el significado ordinario, normal, y no voy a entretener demasiado, pero siempre se ha entendido así, ¿ya? Después tiene la famosa frase también, un profeta pues no es recibido en su casa, en su pariente, en su pueblo. Eso es un adagio bastante universal. Siempre parece que uno para hacer algo tiene que salir un poco de su casa, de su terreno, de su ambiente, etcétera, donde le conocen a él, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y no se puede convertir así nada más en profeta de su pueblo. Enseguida le buscan algún defecto para rechazarlo. Y por eso Jesucristo dice así bonito también, Nazaret tuvo sus dificultades. El mismo Nazaret, allá donde nació, donde vivió, etcétera, pues esos Marcos acentuamos ese aspecto. Y por eso él dice, no han tenido esta fe, curó a algunos, dice, les impuso las manos, les curó. Es siempre un texto un poquito difícil, porque dice así, sanó unos pocos enfermos con una imposición de las manos, pero se admiraba al verlos tan ajenos a la fe. Así que uno pues no ha recibido muy bien a veces en su propia casa, en su propia familia, y por eso nosotros damos mucha importancia también a ser misioneros, ir lejos de tu casa, de tu parentela, etc. Abraham, en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu parentela, de toda su casa, y vete a la tierra que yo te he prometido, y que yo te daré, etc. Es una alusión a evangelizar por todo el mundo. Salir tranquilamente, felices, anunciar el Evangelio a Jesucristo, ser misioneros, allá donde quizá nadie nos conoce, ni conoce a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, pero aprecian la persona, el valor moral que tiene uno, sus virtudes y su entrega, su consagración a Dios, y ese es un punto bastante importante que había que explicarlo, que da un poquito más. Aquí nos vamos a quedar sencillamente con que Jesús es el carpintero. Se ha explicado mucho sobre eso. La vida oculta, decimos de Jesús, ¿no? Antes de conocer su vida pública. Y como Jesús en su vida de Nazaret, hasta los 30 años, fue adquiriendo esa experiencia normal. Una vida de experiencia normal como cualquiera, con su pueblo, los problemas de su pueblo, las angustias, alegrías y tristezas, y fue madurando así, a través de esa experiencia con su propio pueblo, viviendo con su propio pueblo en la vida oculta, para luego predicar, sabiendo de qué se trataba. Ya había conocido a su pueblo. La Iglesia ha escrito muchas veces sobre este tema de la vida privada, de la rutina de cada día, etcétera, cómo tiene sus valores también, ¿no? A veces maldecimos la rutina, pero la rutina tiene sus aspectos positivos de que es perseverante y va trabajando en la vida oculta de cada día, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, sin hacer maravillas, pero vas adquiriendo una experiencia de tu pueblo, de tu gente, de sus problemas, de sus angustias, de sus tristezas. Y todo eso era necesario también para Jesús, porque iba a comenzar a predicar públicamente. Y salía a predicar conociendo a su pueblo. Fueron 30 años de vida oculta, diríamos así, conociendo a su pueblo, las angustias, los problemas, etc. De tal manera que luego podía hablar sobre base, ya conociendo a su propio pueblo. Adquiramos nosotros esa confianza en Jesucristo. Aquí la enseñanza es el Hijo de María, el carpintero, trabajador, etc. Y a aceptar a Jesucristo y vivirlo, personificarlo en toda su realidad divina y humana, en todo lo posible que podamos. Muchas gracias, hermanos. Hasta otro ratito.